Hola, profe. ¿Cómo están? Bien. Bien. ¿Cómo les fue en la prueba de civil? ¿Cómo estuvo la experiencia? ¿Por qué? No, muy bien. ¿Pero por qué? ¿Cuál fue el problema para ir adelantándome al conflicto con la plataforma? Por eso pregunto. No creo que no hubo conflictos con la plataforma, era como un ítem que fue como detonante, entre comillas. Un ítem en específico. Cortacabezas. Sí, corta cabeza. ¿Pero era un ítem de alternativas, un ítem Sí, de... era la alternativa de seleccionar las aseveraciones correctas, pero podían ser de 2 a 5. Entonces Ya. fue como, ok. Claro, es un poquito más complejo porque requiere más reflexión. Claro. ¿Y tuvieron más de 2 horas de prueba o no? Al final, No, fue una hora y media. solo 1 hora y media. Y Ya. nos faltó tiempo. Sí. ¿No alcanzaron a terminar? O sea, sí, pero no a tanto como Rápido. Y habían Claro, algunos sí. que eran casos que A había que mucha gente aplicar. le faltó terminar la prueba. ¿Y cuántas preguntas eran? 35. 35. 35 para 1 hora y media, ya. Ya. Para yo ir programando el tiempo, porque nuestra prueba es el próximo viernes, ¿no? Sí. Si no me equivoco. Por favor, no haga ese ítem. No haga el ítem así, por favor. Alternativas, claro, de 1 a 5 alternativas correctas. Creo que es el próximo viernes. ¿Sí o no? Sí. Sí, ya, el próximo viernes. Bueno, el lunes les voy a comentar un poquito más porque ya habré trabajado en la prueba, pero voy a tener en cuenta los comentarios que me hacen en cuanto a tiempo, en cuanto a tipo de preguntas, para que lo puedan resolver de la mejor manera posible, ¿no? No es la idea torturar. Entonces, ya, espero que les haya ido bien en civil, porque igual es un ramo importante, y que aprendan civil, porque es tan importante que sepan esas materias esenciales, ¿no? Ya, ¿y se acuerdan de algo de lo que conversamos en la clase anterior? Yo sé que estaban pegados en civil, pero les pregunto por si acaso se recuerdan de algo. ¿No? De la reorganización. Empezamos a hablar del último procedimiento que nos queda por revisar y que claramente no vamos a alcanzar a revisar entero, pero que vamos a alcanzar por lo menos a ver en aquellos contenidos de carácter esencial. Antes de eso les pregunto, ¿han tenido oportunidad de revisar los apuntes de comercial? ¿Saben la materia que les entra? ¿Todo eso lo vieron ya? Sí. Sí, ya. Entonces tienen más o menos claro los apuntes, no les falta nada dentro de la plataforma. No. Ya. También les subí el libro que yo ocupo para hacerles clase, no sé si lo vieron, en alguna de las sesiones está. Sí. Ya. Si lo quieren tener en consulta, o si quieren estudiar derechamente del libro, porque mis clases y los apuntes que yo los subo, los saco de ahí en general, salvo el primer apunte que ese es distinto. Para que lo tengan en mente. Idealmente, si pueden, no durante el fin de semana, traten de revisar la materia por último para que el lunes me puedan hacer cualquier consulta, porque recuerden que esa va a ser la última sesión antes de la prueba. A la prueba les entra hasta hoy, lo que alcancemos a ver hoy. Y hoy día no quiero pasarles tanta materia para que no ingrese tanta contenido más a la prueba, ¿sí? Para que ya vayan viendo más o menos. Y les pido que el lunes sí, por último este fin de semana les den una revisada rápida a la materia, para que el lunes resolvamos cualquier consulta. Estábamos conversando entonces en la clase anterior sobre el procedimiento, el último procedimiento que vamos a revisar, que era el de reorganización empresarial. ¿Se recuerdan de qué trata, o cuando esto lo hablábamos dentro de las primeras clases, de qué se trataba esta reorganización empresarial? De una forma de salvar la empresa que, si bien está pasando por un mal momento económico, se sigue considerando viable. Como un negocio viable, ya. ¿Y esto te acuerdas si estaba contemplado en la antigua ley de quiebras? Esta reorganización empresarial, como la conocemos ahora por la ley 20.720. No. No estaba contemplado así, ¿no? Existía alguna posibilidad de hacer acuerdos judiciales, pero no tenían que ver con esta reorganización. Casi siempre se iba finalmente a la liquidación de esta. Ya, ¿algo más que hayamos dicho o que se recuerden de esta reorganización empresarial? Porque lo último que vimos fue la protección financiera concursal. ¿Se acuerdan de qué se trata? Y creo que de todas maneras se ve en la pantalla el contenido de qué se trata esta protección financiera concursal. Y qué es especial de este procedimiento de la ley 20.720. ¿Se acuerdan de qué trataba esta protección financiera concursal?
Hay renegociación, no negación. Ya, la protección financiera concursal es una institución especial de los procedimientos de reorganización empresarial que lo que busca es, como nos encontramos ante un negocio viable y lo que se presenta al tribunal es una solicitud de reorganizar este negocio, es que a la vez esté protegido el capital de esta empresa durante un tiempo determinado que en un principio son 30 días. ¿Qué es lo que sucede en estos 30 días que pueden extenderse hasta 60 o 90 de protección financiera concursal? Lo que se busca entonces es que esta empresa deudora pueda iniciar este procedimiento de renegociación o reorganización empresarial con sus acreedores, porque recuerden que y nosotros la semana pasada vimos un escrito donde el abogado presentaba esta solicitud que tiene que ser vista y aceptada por los acreedores. ¿Por qué? Porque durante este tiempo, mientras está en este procedimiento de reorganización empresarial, no se podrá realizar nuevos cobros ejecutivos o procedimientos compulsivos que puedan significar la pérdida de la unidad productiva. Esto es lo que conversábamos con antelación. Si nosotros estuviéramos ante un procedimiento de liquidación de la empresa, porque estamos ante una empresa no viable, entonces en ese caso nosotros podemos continuar con estos cobros ejecutivos que no ocurren en la reorganización empresarial, por este tiempo de 30, 60, 90 días. Yo les contaba que este beneficio de la protección financiera concursal había sido muy discutida al momento de dictarse la ley 20.720 porque se veía como una forma de burlar los intereses de los acreedores y de solo preocuparse por el interés de esta empresa deudora, porque aquí estamos hablando ya de una empresa deudora y no de la persona deudora. Y yo les comentaba en la clase anterior que también hay un beneficio para los acreedores, que es el sustrato de esta protección financiera concursal, que significa o implica que ningún acreedor se va a ver aventajado en el cobro de su crédito porque, por ejemplo, lo ha cobrado antes que los otros acreedores o de una forma más rápida. Entonces, esta protección financiera concursal tiene entonces una lista donde protege tanto el patrimonio de la empresa deudora, de esta empresa deudora viable que ha sido mal administrada, y por otro lado protege el interés de todos los acreedores en cuanto a la posibilidad de cobrar sus acreencias, quizás no en este plazo corto de tiempo, pero con una mejor proyección de pagarse, porque recuerden que esto tiene que ver con la naturaleza de los procedimientos concursales. Acuérdense desde un principio, cuando uno entra a un procedimiento concursal, como acreedor no tiene garantizado, o sea, existe la garantía que se pague la obligación, pero si los bienes se acaban y uno no tiene un crédito de aquellos preferenciales, puede que, si uno es un crédito balista, no reciba el pago a su acreencia. Un crédito balista probablemente va a buscar o va a esperar que se produzca esta reorganización empresarial, buscando que en este tiempo que la empresa se va a volver viable, pueda pagar todos los créditos que actualmente tiene. Yo les presentaba también la clase pasada el escrito donde se hacía la solicitud al tribunal de reorganización empresarial, donde mencionaba a sus acreedores, y ahí ustedes pueden ir viendo, no sé si se recuerdan el rubro de la empresa que nosotros vimos en esta primera clase sobre la reorganización empresarial, ¿se acuerdan? Yo sé que estaban todos en civil, pero por si acaso. Era una empresa bien conocida de la región. Chacao. Sí, se lo recuerdan, y que a mí me impresionó bastante que esté en un procedimiento de reorganización empresarial. Y ahí podían ver los distintos tipos de acreedores y las deudas que se tenían con esta empresa. Ya, ¿cuáles son los efectos de esta protección financiera concursal que nosotros ya hemos revisado de forma muy general? En este tiempo inicial de 30 días, que puede llegar a ser 60 o 90, no podrá declararse ni iniciarse en contra de esta empresa deudora un procedimiento concursal de liquidación ni juicios ejecutivos en su contra. Es decir, no se podría iniciar a la par, pensemos en la solicitud que nosotros vimos en la clase pasada, que este abogado presentó la solicitud de reorganización de esta empresa y a la vez un acreedor que se enteró de este procedimiento presentaron un procedimiento de liquidación por otra vía. No podría y se tendría que finalmente suspender si es que se hubiera iniciado el procedimiento o no darse inicio hasta que se esté clara la resolución de este procedimiento de reorganización empresarial. ¿Cuál es el sustento de esta preferencia por la reorganización? Por la misma fundamentación cuando nosotros revisábamos la ley 20.720, donde la liquidación del patrimonio, la liquidación de una empresa y por las consecuencias nocivas que tiene esta liquidación, es la última ratio.
En la clase pasada yo les mencionaba por qué al derecho le interesa que una empresa no quiebre. ¿Se recuerdan qué fue lo que conversamos? Y si no lo recuerdan, igual me lo pueden intentar alguna respuesta. ¿Por qué al derecho le interesa que una empresa no quiebre? ¿Qué tiene que ver con esta misma? Dígame. No sé si está relacionado con que las personas un poco podrían ser una carga del Estado después si es que no era viable la empresa. Algo así. ¿No? Podría ser, sí. ¿Por qué una carga? Porque ya no tendría esta forma de, por así decirlo, subsistir por sí solo con una empresa viable. No sé si... ¿Cuáles serían los afectados en el caso de que quiebre una empresa? Ya, la empresa y el capital, bueno, toda la gente, los accionistas de esta empresa, porque la empresa que nosotros hablamos es una sociedad anónima, ya, ok. La sociedad anónima. ¿Otro afectado de esta quiebra? ¿O posibles afectados? Los trabajadores. los empleadores, o sea, los empleados. Los trabajadores, ¿verdad? Y yo les decía que los trabajadores a su vez, ¿qué eran? Para el sistema, ¿no? Consumidores. Yo les decía que consumidores habiéndose afectado a los accionistas de esta sociedad anónima, afectándose a los trabajadores de esta empresa que quiebra o que se liquida. Y estos trabajadores a su vez son consumidores de este mercado. Entonces nosotros tenemos estos trabajadores que son creadores de capital y a la vez consumidores. Entonces hay una afectación general sin que si yo quiera mencione, y que ustedes, si quizá la clase pasada lo vieron o lo van a ver este fin de semana, cuando veíamos la presentación de esta reorganización empresarial, también todas las empresas que tienen acreencias actuales con esta empresa también se pueden ver afectadas por su liquidación. ¿Por qué? Porque estaban esperando este pago para continuar con el giro de su propia empresa o porque van a perder a un, sea proveedor o van a perder a alguien que les compraba sus productos en toda la cadena productiva. ¿Se fijan cómo entonces esta liquidación de una empresa se vuelve importante no solamente para esta sociedad anónima, sino para la sociedad en su totalidad en cuanto a la afectación que produce a la comunidad liquidación de esta empresa? Principalmente por la afectación de los trabajadores, a mi parecer, y por cómo esto pudiera llegar a afectar al mercado, que es algo que nosotros hemos visto probablemente en este último tiempo. Ustedes han revisado, bueno, probablemente han visto las noticias, se han producido muchas quiebras, han cerrado muchos negocios en este proceso de tiempo del COVID-19. Sí. O se reinventan, por así decirlo. Hay algunos que se están reinventando, cierto, pero en general y a nivel mundial se están produciendo muchas liquidaciones, reorganizaciones empresariales, sobre todo de aquellos rubros, por ejemplo, pensemos el rubro turístico, pensemos el rubro de alimentos, salvo quizás los que están vendiendo a través de pedidos ya, o cualquier otro tipo de plataforma. Sí, está produciendo todo un cambio probablemente en nuestro modelo económico, todo un cambio en la forma de producir. Y nos estamos enfrentando ante muchos procedimientos de liquidación y en el mejor de los casos reorganizaciones como la que estamos viendo. Pensemos, por ejemplo, el caso de los usuarios de Sofri. Entendiendo que la Sofri está cerrada, que a todo esto yo estoy absolutamente conforme que eso ocurra, ¿no? Por la seguridad de todos nosotros. Porque saben que actualmente entramos finalmente como una cuarentena indefinida en nuestra región. Sí. Y saben que sigue más o menos seria la enfermedad del COVID. Entonces, por lo mismo, tratar de no salir, yo siempre les hago todos esos comentarios para que lo tengan en cuenta y se sigan protegiendo a pesar de que quizás no están en un grupo de riesgo. Les comento, porque hoy día me lo comentaba alguien de una fuente muy, muy cercana, que si alguien tiene síntomas de resfrío, tenga mucho cuidado porque probablemente lo que tiene es COVID. Muy poco probable es que tenga resfrío. Entonces, para que igual tengan cuidado, el contacto con las personas, etcétera. Si se sienten resfriados, no siendo grupo de riesgo y no presentando algún síntoma mayor, también tengan mucho cuidado en su contacto con terceros. Ya, entonces, habiendo analizado o teniendo en mente cuáles son las consecuencias jurídicas y sociales de una liquidación, es que se crea este procedimiento de reorganización y dentro de este procedimiento de reorganización se instaura esta protección financiera concursal.
¿Por qué? Porque es la que me habilita a este deudor que ya se encuentra su patrimonio debilitado y muy mermado, poder negociar con algún nivel de tranquilidad con sus acreedores. Y a los acreedores, a su vez, les es conveniente porque si es un negocio viable, probablemente van a mantener un proveedor, van a mantener a alguien que les compra por un largo tiempo en una relación estable. Y a la vez, esto tiene un beneficio para los trabajadores de todas las empresas involucradas, ¿no? Es esta toda la cadena que pudiera llegar a afectar la liquidación y por qué preferimos la reorganización. Otro efecto de esta protección financiera concursal es que todos los contratos suscritos por el deudor mantendrán su vigencia y condiciones de pago. ¿Qué quiere decir esto? Yo no podría, una vez iniciada la protección financiera concursal, terminar algún contrato, por ejemplo, un contrato de distribución de un determinado proveedor, y a su vez no podría gravar o cambiar las condiciones de pago, por ejemplo, establecer nuevas cláusulas de intereses a fin de sancionar el no pago, para que ustedes vayan pensando cuáles son los beneficios que tiene esta protección financiera concursal y la importancia de eso. Además, si el deudor formara parte de algún registro público, como contratista o prestador de servicio, a pesar de encontrarse en esta situación de reorganización empresarial, en una situación económica mermada, no podrá ser eliminado de esta lista. ¿Por qué? Porque nos encontramos ante un negocio viable y este negocio viable que fue mal administrado está siendo administrado por este veedor. Y este veedor o veedora no actúa por sí mismo, sino que también lo hace consultando, cuando debe serlo, a la Junta de Acreedores. ¿Se recuerdan lo que era la Junta de Acreedores? Así como un concepto que yo pudiera intentar de Junta de Acreedores. Se pueden equivocar, ¿eh? No hay problema. El conjunto de acreedores que había verificado sus créditos. El conjunto de acreedores que haya verificado sus créditos, ya. ¿Y te recuerdas cuál es la importancia de esta Junta de Acreedores? Saber el porcentaje que debía a cada acreedor el empresario, o sea, la persona deudora o la empresa deudora. Ya, para saber finalmente cuántos créditos o porcentajes de crédito representa cada acreedor en esta Junta de Acreedores. Bien. ¿Se recuerdan alguna decisión importante que deba tomar la Junta de Acreedores o si yo debo hacer alguna distinción en Junta de Acreedores? Aprobar o rechazar el acuerdo de reorganización que pueda presentar la empresa deudora. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra distinción Que que yo pueda? designan igualmente veedor. Designan veedor, sí, hacen propuestas de veedores, bien. ¿Y se recuerdan si hay distinciones? ¿Todas las juntas de acreedores son iguales? ¿O hay algunas distinciones que nosotros hacíamos cuando revisábamos la materia de junta de acreedores? ¿Se recuerdan? ¿Cómo se llama la primera junta de acreedores? La junta constitutiva. La constitutiva. Y después, las que sesionaban, no quiero decir la palabra para ver si se acuerdan de la junta. Si yo digo, ahora la junta va a sesionar todos los primeros días, los primeros de cada mes, ¿cómo se llaman esas juntas? Junta ordinaria. Ay. Ya, y en el caso que por algún motivo inesperado deban reunirse en otra fecha, que no sean las extraordinarias. Ya, esos son los diferentes tipos de juntas que nosotros veíamos y, entre comillas, hemos conversado la importancia de este organismo de la Junta de Acreedores. También, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la Junta de Acreedores que mencionábamos que existían como ciertos intereses en común y que pugnaban también entre los acreedores? ¿Lo recuerdan? ¿Qué interés en común tienen los acreedores en una junta de acreedores? El pago de sus créditos. El pago de sus créditos, ¿verdad? Tienen un crédito que requieren cobrar de un deudor que actualmente ve su patrimonio en algún grado mermado. Ya, bien. Ese es el que tienen en común. Y a la vez, ¿en qué pugnan o podrían tener algún choque? Su prelación del pago. Que todos quieren ser pagados. Y quieren ser pagados por sobre el otro. Y por supuesto, en el caso que nos encontremos ante créditos preferenciales. ¿Cuál es la regla general cuando nosotros hablamos de créditos? ¿Que existan créditos preferenciales o que todos los acreedores están en una igualdad de condiciones? Igualdad. En igualdad Eso de es lo de la, profe, lo de la par conditum creditorum. del par condito creditorum. Esa es la regla.
Pasa que nosotros siempre tendemos a pensar en la excepción, que existan créditos preferenciales. Pero la regla, o nosotros, el derecho concursal se construye desde la par condicio. Es decir, que todos los acreedores se encuentran en esta igualdad de condiciones para el cobro de su crédito. La excepción es que existan créditos preferenciales. Nosotros siempre damos mayor atención a los créditos preferenciales, pero siempre saber que la regla es la par conditio creditorum y que nosotros entendemos que todos los acreedores están en igualdad de condiciones. ¿Se recuerdan que eso lo conversábamos? Ya con tantas como pausas y momentos y clases a distancia, creo que quizás lo recuerdan, ¿no? Sí. Ya. Bien, entonces, estábamos conversando sobre esta reorganización, recordando la importancia de esta junta de acreedores y conversando además sobre esta protección financiera concursal. Durante este tiempo de la protección financiera concursal se pueden aplicar medidas cautelares y de restricción aplicables a este deudor en esta protección financiera. A pesar de que se encuentra en protección financiera concursal, queda sujeta a la intervención del veedor, el que tendrá los deberes indicados en el artículo 25. Esto se refiere a que, desde que uno principia este procedimiento de reorganización empresarial, la administración de los negocios de esta empresa que se encuentra en esta situación compleja queda en manos de este veedor, que va a ser una especie de interventor de este procedimiento, de esta empresa que ha sido mal administrada hasta esta parte. Entonces ahí las capacidades que pueda tener, en este caso la sociedad anónima, o que pudiera tener en su caso el dueño de una empresa en particular, también se va a ver afectada por esta intervención del veedor o de la veedora. Además, en este tiempo no podrá gravar o enajenar sus bienes, y esto, por la cosa natural que nosotros revisamos, si se recuerdan algo de la clase pasada, yo les mostraba la solicitud que había presentado esta empresa en particular de reorganizarse, donde indicaba todos los bienes que tenía, los activos, indicaba los pasivos, nos indicaba de qué bienes podía disponer y de qué bienes no podía disponer por ser de carácter esenciales para la empresa. Y habiéndose ya entregado esta realidad en este procedimiento de reorganización y estando ya en este procedimiento y bajo protección financiera concursal, no podría gravar o enajenar sus bienes esta empresa, sociedad anónima o esta persona deudora, persona empresaria deudora. Además, si el deudor es una persona jurídica, no puede modificar los asuntos sociales o regímenes de poderes. Todo esto tiene que ver con, porque la administración de esta empresa, esta persona jurídica, está siendo intervenida por esta persona veedora, que es este administrador y este funcionario de la misma, supervisado por la superintendencia, que está especializado en poder sacar adelante un negocio viable, pero que debe ser reorganizado. Por eso es que yo limito todas estas posibles facultades que pudiera tener la empresa deudora. ¿Por qué? Porque hasta esta parte la empresa deudora y su administración ha mostrado ser deficiente. Yo les daba como ejemplo de una administración deficiente, les puedo dar muchos ejemplos, el caso del todo a mí que conversábamos dentro de las primeras clases y dentro de esta clase. ¿Va quedando algo claro de lo que estamos conversando? Sí. Ya, cualquier cosa. Si hay algo que no les queda claro, si bien lo que estamos viendo creo yo que es bastante fácil, no es algo difícil. También existe la posibilidad, en el caso de esta reorganización empresarial, que se produzca venta de activos y contratación de préstamos durante esta protección financiera, según lo regulado en el artículo 74 de la ley. El deudor podrá vender o enajenar activos cuyo valor no exceda del 20% de todo su activo. Y podrá contratar créditos, y esto fue una de las cosas más discutidas durante la tramitación de la ley, hasta el 20% de su pasivo. Para montos superiores, de este 20% de su pasivo, debe requerir la autorización de los acreedores y que estos acreedores representen a lo menos más del 50% del pasivo. ¿Por qué les digo que esta posibilidad de contratar créditos fue muy discutida en la tramitación de la ley 20.720? Porque como estábamos hablando de esta reorganización de la empresa, de una empresa que jurídicamente, si nosotros vemos el sustento jurídico de un procedimiento concursal, yo entiendo que es una empresa que se encuentra en insolvencia, pero es un negocio viable, ¿cómo a una empresa que ya se encuentra en insolvencia yo le doy la posibilidad de contratar nuevos créditos? Hasta un 20% del pasivo. Si ya se encuentra endeudado, si ya se encuentra en la necesidad de reorganizar, ¿por qué le estamos dando esta facultad
de contratar créditos a este deudor, por supuesto con las autorizaciones que deba contar. ¿Por qué creen ustedes que la ley da la posibilidad a esta empresa que se encuentra en reorganización que pueda solicitar créditos? ¿Se pueden imaginar cuál fue el fundamento de ello? Para que tenga liquidez. Para que tenga liquidez. ¿Y por qué queremos que esa empresa tenga liquidez? Para que pueda seguir produciendo. Para que pueda seguir produciendo. ¿Ya alguien más me va a decir algo? Ese es el sustento. Para que no empeore aún más su situación. Para que no empeore aún más su situación. Entonces, esta posibilidad de venta de activos que no sean de carácter esencial y contratación de préstamos es exclusivamente con la intención de, estando ante un negocio viable, encontrándonos en una situación de insolvencia por una mala gestión de la administración, le damos este último respiro a esta empresa que puede salvarse, permitiendo esta contratación de préstamos, pero sujetándolo a que puede solo hacerlo hasta el 20% de su pasivo. En el caso que quiera hacerlo a montos superiores, debe contar con un apoyo bastante grande por parte de los acreedores que representen a lo menos más del 50% del pasivo actual que tiene este deudor. Entonces, si bien tiene la posibilidad, es una posibilidad bastante limitada. Permite también que el deudor pueda vender o enajenar bienes activos cuyo valor no exceda del 20% de su activo. Esto nuevamente, ¿para qué? Para generar liquidez, para que la empresa pueda continuar con este giro que nosotros hasta ahora hemos denominado de carácter esencial. Este es finalmente el interés de este procedimiento de reorganización. Estamos entonces ante una empresa, y nosotros estábamos viendo un ejemplo de una empresa muy rentable, por lo menos en nuestra región, que por alguna razón, sea por mala administración, o en este caso yo creo que también tiene que ver por la situación actual de pandemia mundial, donde se restringen la venta directa de estos negocios, puede generar la afectación de un negocio que era naturalmente viable. Y aquí les hago una pregunta de opinión. En el caso de usuarios de Sofri, ¿por qué creen ustedes que están actualmente tan afectados por la pandemia? ¿Qué quizá, que si ustedes hubiesen sido administradores de algún negocio en Sofri, habrían hecho a fin de evitar o prever una situación como esta? Se los pongo para que lo hagan como con un criterio de realidad. ¿Por qué creen ustedes que los usuarios de Sofri actualmente están en tantos conflictos por el tema de la pandemia? Entre las importaciones que también se pueden haber visto afectadas y la gente que no va a la Sofri, derechamente. Y que la gente no va a la Sofri, ok. Sí, por supuesto las importaciones podrían verse afectadas en algún grado por algún tiempo. Pero ¿y podría haberse solucionado esto que la gente no va a la Sofri? ¿Qué es lo que podría haber hecho Compras en línea. Comprar en línea. Compras en línea, porque ¿por qué Falabella sigue existiendo? Por dar un ejemplo. Ripley también están cerrados por el mismo tiempo. ¿Qué fue lo que hizo este buen administrador de negocios? Prefirió unas compras virtuales para así mantener su empresa y no tener que hacer un giro. O sea, se anticipó ante un posible conflicto o vio alguna rentabilidad en la venta en línea, donde yo abro el mercado, donde ya no dependo de la venta del mesón, que también mantengo en el caso de las empresas que yo le mencionaba, pero que doy esta posibilidad a todo este negocio de carácter electrónico. Entonces, una crítica que uno puede hacer a la situación actual que tiene Sofri como su totalidad es que no se anticiparon a eso y que no previeron que por alguna razón podría ser rentable hacer ventas en línea y que en una situación como la que nos encontramos podría haber salvado el giro de sus empresas. Y nos vamos a encontrar quizá, mientras nos mantengamos en esta situación de cuarentena, y así como va la cosa, pareciera que vamos a seguir por un buen tiempo en cuarentena, y algunos dicen que probablemente vamos a estar hasta fin de año, porque todavía no hay una cura para la enfermedad. Quizá muchos negocios se van a ver finalmente en la situación que van a tener que ir derechamente a liquidación. Entonces, vean cómo a veces una determinación tan pequeña nos ayuda a prever una situación futura, que quizá nosotros no nos habíamos, porque quizá no era algo imaginable una situación como la que estamos viviendo ahora. Pero quizá podrían haber pensado cómo mejorar el giro de su negocio, cómo generar más dinero, porque si ustedes ven la rentabilidad de las empresas como Falabella, que yo les menciono, Ripley, que son grandes empresas, la rentabilidad que tienen por ventas en línea es bastante considerable.
porque actualmente en línea uno puede comprar casi de todo. No sé si se han fijado o lo han analizado. Sí. Sí, Y de todo el mundo. también. No solamente de Chile, pues, no sé, traer cosas de China, etcétera, para que vayamos viendo cómo también es un factor importante cuando uno tiene una empresa, cuando uno administra una empresa, cuando uno asesora una empresa, cómo ir también modernizando los sistemas de venta. Pensémoslo incluso hasta dentro de la misma universidad. Como nosotros nunca nos podríamos haber anticipado que no íbamos a tener clases obligatoriamente por largos periodos de tiempo en el edificio universidad. Quizá la contratación de estos programas que nosotros ni siquiera sabíamos que existían, como el Teams, el Zoom en su caso, nos ha ayudado que, si bien quizás no absolutamente satisfactorio, nos ha ayudado a poder de alguna manera continuar el semestre. Y eso, ¿por qué? Porque a través de la tecnología vamos mejorando un poquito o tratando de salvar una situación que quizá era muy difícil de anticipar. Ya. ¿Qué más les puedo pasar hoy? Les voy a pasar, esto considero que, a ver, déjenme una cosita. Ya, hasta aquí les va a entrar a la prueba, lo que acabamos de ver. ¿Sí? Hasta protección financiera concursal. Ya. Ya, eso quiere decir que entra también el artículo 74 de las ventas de activos, todo lo que alcancé a ver hasta ahora. Ya, para que lo vayan viendo, les voy a mandar escrito, sí, porque no se los he mandado, se los voy a mandar hoy. El documento como con un esquema general de los contenidos que entran a la prueba, para que lo tengan o lo tengan a la vista. Ya, profe, gracias. Lo último que vamos a estudiar hoy es, y esto ya no entra a la prueba, pero me interesa que lo sepan o lo conozcan para cuando ustedes trabajen, etcétera, son los acuerdos de reorganización judicial. Uno de los objetivos que nosotros conocíamos en la ley 20.720 es el reemprendimiento, ¿no? Es la figura del emprendedor y la rehabilitación de este deudor que se encuentra en una situación patrimonial crítica, que la ley de quiebras antes llamaba fallido, que nosotros conversábamos antes cuando hablábamos dentro de las primeras clases. Pero ¿cuál es la cosa esencial cuando nosotros estamos ante esta reorganización judicial que nosotros estamos conversando acá? Es este negocio es viable. Esa es la idea que distingue el poder tomar un acuerdo de reorganización judicial o una liquidación. ¿Cómo es esta presentación que yo hago de este acuerdo de reorganización judicial? Nosotros vimos el lunes pasado, un ejemplo. Uno presenta una propuesta de acuerdo de reorganización, y la presenta ante el tribunal, acompañando todos los antecedentes que la ley así pide, y este acuerdo de reorganización va a ser analizado por la Junta de Acreedores, quienes deciden aprobar o rechazar este acuerdo de reorganización extrajudicial. Para poder negociar en términos de igualdad o en la mejor condición posible, la ley en los procedimientos de reorganización judicial establece la protección financiera concursal de esta empresa deudora para que no se sienta tan agobiada a la hora de negociar este acuerdo de reorganización judicial con sus acreedores en esta junta de acreedores. La pregunta que nosotros nos tenemos que hacer entonces es cómo yo determino quiénes son los acreedores que conocen y pueden o se encuentran habilitados para votar de esta propuesta. Y ahí nosotros empezamos a ver instituciones que ya revisamos cuando vimos liquidación. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es la determinación del pasivo para votar en este acuerdo. ¿En qué consiste esta determinación del pasivo para votar el acuerdo? Y esto se encuentra regulado en el artículo 70 de la ley. Los acreedores tienen un plazo de 8 días desde la notificación de la resolución de reorganización para verificar sus créditos. Ustedes ya saben de qué se trata la verificación de créditos. Ante el tribunal que conoce el procedimiento. Verificar un crédito, ¿qué es lo que significa? Hacer valer ese crédito en ese procedimiento. Junto a esta solicitud deben acompañar los títulos justificativos de estos créditos. Ustedes vieron ejemplos cuando yo les pasé la verificación de créditos y la liquidación, vieron la forma en que se presentaba el escrito y cómo yo debo acompañar los antecedentes escritos del crédito que estoy haciendo valer, porque recuerden que estos pueden ser impugnados, y señalando en su caso si estos se encuentran garantizados con prenda o hipoteca y el avalúo comercial de los bienes sobre los cuales recae esta garantía.
Si el acreedor está satisfecho con la información presentada por el deudor, porque recuerden que el deudor en la presentación del escrito de reorganización judicial ya acompañó quiénes eran sus mayores acreedores y acompañó títulos justificando lo que se le está cobrando. Si este acreedor no tiene ninguna objeción con esta presentación que hizo el deudor, entonces no es necesario que realice la verificación de crédito. ¿Se entiende lo último que dije? ¿Se entiende o no? No, no se entendió mucho. Pero ¿de qué estamos hablando? Para ver si le está quedando, qué es lo que no, por dónde se me pierdan. Justo lo último que dijo, de si el deudor, creo, estaba de acuerdo. Algo así. Pero se acuerda que estamos hablando del acuerdo de reorganización judicial, ¿verdad? Sí. Ya, estamos viendo cuál es el sustento de este acuerdo de reorganización judicial. Claro. Yo les decía que lo que hace el deudor en este acuerdo de reorganización judicial es presentar una propuesta de acuerdo. Nosotros lo vimos en la clase pasada. Y en esta propuesta de acuerdo, además, él acompaña quiénes son sus principales acreedores y cuáles son los títulos justificativos de esas deudas que él tiene con estos acreedores. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ya. Cuando yo hago esto, yo lo presento. ¿Para qué lo presento? Para que la Junta de Acreedores apruebe o rechace este acuerdo que yo estoy presentando. ¿Sí? ¿Eso les queda claro? Sí. Ya, una vez que yo hago eso, yo les digo, la pregunta que debemos hacer, ¿no? Entonces, ¿qué acreedores son los que deben conocer y votar esta propuesta que presenta este deudor? ¿Va quedando claro? Sí. Sí. Y les digo que al igual que en la liquidación, ¿cómo yo determino cuáles son los acreedores habilitados para conocer y votar esta propuesta? Lo hago a través de la verificación de créditos. Y ustedes saben de qué se trata la verificación de créditos. Sí. Ya, lo saben, ¿se acuerdan? Entonces, les digo que en el caso que estos acreedores estén conformes con la propuesta que hizo el deudor, donde indica, para darlo en términos concretos, que mi acreedor Falabella, yo lo acompañé en mi acuerdo de reorganización judicial y yo digo que yo le debo a Falabella 50 millones de pesos. Y Falabella está de acuerdo en que en efecto yo le debo 50 millones de pesos. Entonces, en ese caso, Falabella, como está de acuerdo con el monto y con el documento acompañado, no debe verificar crédito. ¿Se entiende? Ah, ya. Sí. Porque se entiende que ha verificado o se entiende que acepta lo que le está indicando el deudor en cuanto al monto que debiera verificar. ¿Ahí sí les queda un poquito más claro? Ah, entonces es por si hay una diferencia entre lo que presenta el deudor y lo que el acreedor dice que debe. Dice que se le debe. Entonces, en ese caso, debiera verificar. Pongamos el caso, que yo digo que mi acreedor Falabella, yo le debo 20 millones y Falabella considera que no, que en efecto yo le debo 70 millones. Entonces, Falabella en ese caso debe verificar créditos. Y cuando verifica crédito, debe acompañar el comprobante donde se compruebe en efecto que yo le debo estos 70 millones y no los 20 que yo digo en mi solicitud inicial. ¿Ahí les queda claro? Quedó más claro, sí. Sí, más Sí. claro. Ya. Nuevamente para yo no perder la idea. Ya. Entonces le decía que vencido el plazo de 8 días y dentro de los 2 días siguientes, este veedor o veedora va a publicar en este boletín concursal el detalle de las verificaciones presentadas. ¿Qué es? Y ustedes ya nosotros vimos ejemplos de cómo nosotros verificábamos créditos y del informe que presenta, bueno, en su caso el liquidador y en este caso el veedor, de cómo verifica los créditos. Nos indica el monto del crédito, en el caso del ejemplo que yo les decía, los 70 millones de Falabella, las garantías, pensemos que Falabella argumenta que tiene una hipoteca por ese monto, por un determinado bien que yo tengo como empresa deudora, y el avalúo comercial de los bienes dados en garantía. Que todo esto acompaña este veedor en este escrito que acompaña al tribunal verificando los créditos. ¿Qué puede ocurrir después de esta verificación de créditos y que es algo que ustedes debieran saber por el mismo proceso de liquidación? Se puede producir la objeción de créditos y preferencias. Y esto se encuentra regulado en el artículo 70, inciso 3 de la ley. En este plazo de 8 días, contado desde la publicación de los créditos verificados,
este escrito que presenta el veedor, deudor y acreedores pueden deducir objeción fundada sobre la falta de títulos justificativos de los créditos, sus montos, preferencias o sobre el avalúo, es decir, sobre todos estos ítems. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de verificación de créditos yo les mencionaba que es posible que uno objete los créditos, y de hecho hasta les mostré un escrito donde se objetaba un crédito, o en su caso yo objete sobre la preferencia que alega un crédito? ¿Lo recuerdan? Sí. Ya, algo se deben acordar, ¿no? En general. El veedor arbitrará las medidas que considere para subsanar estas objeciones que se hayan presentado, y vencido el plazo, este plazo de 8 días contados, y dentro de los 2 días siguientes, el veedor publica en el boletín concursal las objeciones, resolviendo sobre estas. Transcurrido el plazo para objetar, el veedor confecciona la nómina de créditos reconocidos, indicando montos, garantías y avalúo comercial. Y nosotros ya entendemos que una vez que se ha realizado esta última publicación, estos créditos ya no serían objetados y serían parte del acuerdo de reorganización judicial de la forma, con el monto en que ya se había establecido con la preferencia ya alegada. Y por último, lo último que vamos a ver, la impugnación de créditos. Esto se encuentra regulado en el artículo 71 de la ley. En el evento que no se subsanen las objeciones del veedor, los créditos, las garantías y el avalúo comercial de los bienes se consideran impugnados. El veedor entonces emite un informe acerca si existen o no fundamentos plausibles para que sean considerados por el tribunal. Agregados al expediente las impugnaciones, el tribunal va a citar a una audiencia única y verbal para el fallo de las impugnaciones dentro de 3.er día, contado desde la notificación de la resolución que tiene por acompañada la nómina de créditos reconocidos e impugnados. A esta audiencia puede concurrir el veedor, el deudor, los impugnantes y los impugnados. Recuerden que podría ser impugnante otro acreedor. En esta audiencia deberán resolverse las incidencias que se promuevan por las partes en relación con las impugnaciones. La resolución que se pronuncie sobre la impugnación de créditos debe dictarse a más tardar el segundo día anterior a la fecha de la celebración de la Junta de Acreedores, llamada a conocer y pronunciarse sobre la propuesta de acuerdo. La resolución que falla las impugnaciones ordenará la incorporación de un crédito determinado o, en su caso, la modificación de créditos en la nómina de créditos reconocidos o la modificación del avalúo comercial de los bienes dados en garantía cuando corresponda, porque también podría producirse una impugnación con respecto al avalúo comercial. Pensemos sobre un bien inmueble donde se acompaña un avalúo comercial de 200 millones y se considera que en realidad, no sé, son solo 100. Esta resolución es apelable en el solo efecto devolutivo y el veedor debe publicar esta nómina de créditos reconocidos según la resolución anterior en el boletín concursal, a más tardar el día anterior a la fecha de la celebración de la Junta de Acreedores, quien va a conocer y se va a pronunciar de este acuerdo. Es decir, hasta esta parte nosotros solo hemos revisado la posibilidad que tienen de incorporarse a este procedimiento de reorganización judicial. Analizamos además cuándo yo puedo objetar los créditos y la preferencia y cómo yo puedo llegar a impugnar estos créditos. Ya, ¿tienen alguna duda? Yo sé que esta parte es un poquito más compleja, pero hasta aquí, lo que hemos revisado hasta esta parte. ¿No? ¿No? Ya. Entonces, esto último que vimos, todo esto, lo de reorganización empresarial y la propuesta y esta objeción de crédito, determinación del pasivo, esto no entra a la prueba, ¿sí? Para que no se vayan a poner nerviosos si es que no les quedó tan claro. Entonces, el lunes tenemos clases. Yo voy a seguir pasando materias sobre reorganización judicial porque tengo poco tiempo para hacerlo. Y voy a estar resolviendo cualquier duda que ustedes tengan y por eso les pedía que para la clase del lunes se den un tiempo de revisar los contenidos, aunque sea de forma rápida, ¿sí? Para que el lunes yo pueda resolver cualquier duda que ustedes tengan con respecto a derecho concursal. Porque el viernes tenemos la prueba. Ya. ¿Ya? Les pido que este fin de semana, en algún momento, se den el tiempo para revisar la materia, porque después van a tener solo 4 días para el viernes. Así que eso, que estén bien, no sé qué tanto van a poder descansar, espero que puedan descansar algo, y yo voy a estar trabajando en la elaboración de la prueba durante este fin de semana. Ya, profe.
Ya, que estén bien. Ya, perfecto. Chao, nos vemos. Nos vemos. Buen fin de semana. Usted igual. Chao.